Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un video tutorial para decorar una latita de caramelos o bueno, dulces, en este caso de la marca Osher, pero también pueden hacerlo con una lata de Altoids. Va a ser al estilo steampunk, como este frasco que estoy mostrándoles. Este es un proyecto previo que ya hicimos en el canal. Vamos a utilizar arcilla de polímero o polymer clay en colores metálicos, que sería dorado, plateado, cobre y dorado antiguo. Previamente ya las aplané con el número 3 de la máquina de arcilla. También vamos a utilizar el color negro, en este caso va a ser el número 1 en la máquina de arcilla, esto para poder cubrir el relieve que tiene la lata. Aquí estoy presionando la lata contra la arcilla para que se adhiera. Y ahora vamos a cortar de acuerdo al tamaño de la lata. Aquí simplemente estoy utilizando como referencia la lata misma y me auxilio de unas cuchillas para arcilla. Si no tienen las cuchillas, también pueden utilizar un cúter o exacto. Lo importante es que la arcilla quede al ras de la lata. Aquí estoy presionando un poco con mis manos para asegurarme de que quede bien pegada y no haya burbujas de aire entre la lata y la arcilla. También me estoy auxiliando de un rodillo acrílico que es especial para arcilla polimérica, aunque si no tienen un rodillo acrílico pueden utilizar un rodillo convencional, siempre y cuando sea de silicona. Aquí después de volver a pasar el rodillo se extendió un poco la capa de arcilla polimérica, entonces hubo que volver a cortar el excedente. Aquí podemos ver cómo queda al ras de la lata, no debe de sobresalir. Y una vez que terminamos de ajustar esta capa negra, gruesa, más gruesa que las siguientes que vamos a utilizar, vamos a hornear a 275 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados por 10 minutos. Aquí ya está horneada mi pieza, ya puedo tocarla y manipularla libremente sin miedo de que se deforme. Y ahora voy a cortar unas tiritas de cada una de mis láminas de arcilla polimérica. Esto más que nada para facilitar la manipulación y tardar menos en estar haciendo cada uno de los cortes. Una vez que tenemos listas nuestras tiras de arcilla, vamos a empezar a cortar tanto cuadrados como rectángulos. Básicamente son formas cuadradas que den el efecto de láminas soldadas y que podamos ir acomodando fácilmente. Si fueran irregulares sería un poco más complicado, pero también se podría. Pero bueno, en este caso para mi diseño voy a utilizar solamente láminas cuadradas. Estoy combinando tanto colores plateados como dorados y cobrizos, y también diferentes tamaños. Aquí simplemente estoy tratando de que queden alineadas, no necesariamente que sean líneas continuas, sino básicamente que se hagan contacto las láminas entre sí. Aquí para las esquinas estoy pegándola más que nada al borde. Posteriormente hago un corte. Este corte me va a ayudar a doblar la pieza. Primero vamos a fijar uno de los extremos y posteriormente para el que queda vamos a cortar el excedente para que no quede ahí una plasta, que no quede chipotudo, sino que se vea como que pareciera una pieza de metal que pues fue moldeada de acuerdo a la curvatura de nuestra lata. Aquí estoy cortando los excedentes para que quede digamos los bordes cuadrados o rectangulares. Así es como se ve, y esa es la intención que vamos a tener en cada una de las esquinas. Vamos a conservar la forma curva, pero tratando de que ya sobre la superficie principal que tenemos pues queden bordes cuadrados.
Vamos a repetir el proceso, como les comentaba, para todo el cuerpo de nuestra lata. Aquí estoy cortando algunos rectángulos aún más delgados. Aquí nuevamente estoy trabajando las esquinas. Les recomiendo empezar por esas partes para posteriormente continuar con el interior de la lata, el interior de la superficie de la lata. Así va a ser más fácil hacerlas cuadrar entre sí. Aquí no estoy siguiendo un patrón específico, simplemente estoy agregando piezas intuitivamente. Incluso sobre la misma lata podemos hacer los cortes con mucho cuidado, sin aplastar las otras piezas o cortar las otras piezas. Y ahora vamos a ver rápidamente cómo cubrí toda la lata, tanto la parte superior de la lata como la parte inferior, es decir, la tapa y el cuerpo. Básicamente es el mismo proceso. Simplemente tratar de que embonen unas con otras las piezas y que sean piezas tanto cuadradas como rectangulares. Aquí podemos ver cómo ya completé la primera parte de la lata y ahora vamos con la parte inferior. Para trabajar la lata todo el tiempo hay que tenerla cerrada, esto para que tengamos líneas de referencia y que todo el tiempo sean las mismas. De lo contrario puede ser que no nos queden parejas, entonces eso nos va a ayudar mucho para las partes en las que se overlapan la tapa con el cuerpo de la lata. Aquí finalmente ya la tenemos completa, así es como quedó, tanto la parte superior como la inferior. Ahora, para dar la impresión de que están unidas por remaches, vamos a utilizar una herramienta puntiaguda como esta que tengo aquí. Esta es específica para hacer cuentas de Polymer Clay, pero ustedes podrían utilizar tal vez un palillo o incluso también la punta de un lápiz no muy afilada. Aquí es otra vista de cómo voy haciendo estos pequeños orificios. Y vamos a hacerlo en cada uno de los cuadrados o rectángulos que tengamos cubriendo nuestra lata. Aquí ya terminamos de hacer todos los hoyitos. Si se dan cuenta, se ve como si estuvieran soldadas las piezas o tuvieran remaches. Está muy steampunk esta lata. Hasta aquí podríamos tal vez dejarla, pero pues bueno, a mí me gustaría agregarle más detalles. Para ello voy a utilizar nuevamente las laminitas de arcilla polimérica que ya teníamos y pues voy a empezar a cortar en este caso unos círculos. Aquí les estoy también haciendo orificios en el interior. Quiero que queden unos arillos. Esto para utilizarlos como si fueran la entrada y salida de unas mangueras, que ya ven que son de los elementos más comunes que se utilizan en las decoraciones estilo steampunk. Voy a cortar también unos plateados. Y ahora los voy a colocar uno sobre otro. Voy a marcar igualmente orificios en toda la circunferencia para que se vea como que están soldados. Y ahora vamos a hacer una viborita, o más bien una manguerita, con arcilla de polímero igualmente. Todo va a ser con arcilla de polímero. En este caso voy a utilizar un tono que le llaman, creo que dorado antiguo.
y voy a agregar la terminal, o digamos donde va a insertarse nuevamente. Aquí una disculpa, no me di cuenta que no estaba grabando la cámara y completé un par de mangueras, pero bueno. Continuando con el proceso, utilicé un molde de silicón para hacer unos engranes. Aquí básicamente es presionar la arcilla con fuerza para que entren todas las esquinitas del molde, como lo estoy haciendo en este caso. Y posteriormente con la cuchilla o con un cúter vamos a remover el excedente para que quede muy al ras la arcilla, de modo que pues quede la forma lo más exacta posible, digamos la altura que tiene en el molde. Y aquí doblando el molde vamos a zafar nuestro engrane. Puede ser que algunas partes no hayan quedado muy bien, entonces podemos auxiliarnos de alguna herramienta como esta que estoy utilizando para redondear esas partes que pueden haber quedado como con rebabas. Vamos a agregarlo a nuestra lata, presionando con suavidad, tratando de que toda la superficie de la arcilla esté en contacto para asegurar su adherencia. Voy a sacar unos cuantos engranes más utilizando el mismo proceso. Aquí este engrane es un poco más pequeño. Dependiendo de la complejidad del diseño es lo difícil que va a resultar zafar la arcilla del molde sin deformar la pieza. Aquí estoy agregando una pieza circular para simular como si tuviera un remache en medio el engrane. Nuevamente le agrego unos orificios. Aquí nuevamente estoy haciendo unos arillos para que sean la entrada de unas mangueras. Aquí estoy haciendo la manguerita. Primero vamos a fijar lo que van a ser tanto la entrada como la salida de la manguera. Aquí nuevamente estoy agregándole una especie de remaches. Y ahora vamos a agregar la manguera. Básicamente es como insertarlas en el orificio que hicimos previamente en el centro de los aros, asegurándonos de que quede bien insertada. Y aquí voy a agregar esta pieza metálica, bueno, simulando que sea metálica para sostener la manguera y que no se despegue con facilidad. Y nuevamente vamos a hacer un par de entradas y salidas para otra manguera. Para esta última manguera vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer nuestra tirita de manguerita un poquito más delgada y vamos a hacer dos. Y ya que tengamos nuestras dos tiritas listas, vamos a entrelazarlas. Inicialmente había tratado de enrollar la dorada en torno a la plateada, pero después me di cuenta que si trataba de hacer una trencilla era mucho más fácil. Aquí estoy aplanándolas un poquito, bueno, no aplanándolas, sino girándolas contra la mesa para que quede más uniforme la manguera. Y pues bueno, ahora vamos a insertarla tanto en la parte de donde da la apariencia de que entra como de que sale. Presionamos la manguera contra la lata para que se adhiera y adicionalmente vamos a agregarle estas piececillas que además de ser elementos de steampunk le van a ayudar a que quede adherida al resto de la arcilla.
les hago unas perforaciones. Muchas veces estas perforaciones ayudan a que entre sí la arcilla se una en las diferentes capas. Por eso me gusta tanto ponerle a todas las piezas estas perforaciones para asegurar que no se despeguen. Aquí voy a hacer una especie de ventila. Me estoy auxiliando de mi X-Acto para hacer esos cortecitos y simular ese estilo, bueno, ese tipo de rejilla que tienen las ventilas. Aquí ya la tenemos lista. Vamos a agregarla a la parte frontal de nuestra lata. Y voy a hacer una pequeña viborita y de ahí voy a hacer 4 diferentes cortes que van a ser los remaches que van a dar la impresión que mantienen unida a nuestra rejilla o nuestra ventila más bien. Lo hice así para que queden de un tamaño aproximadamente igual. Aquí como siempre vamos a hacerle una perforación en medio. Aquí vemos como ya se ve muy estilo steampunk nuestra lata. Hice unos cuantos engranes más y los voy a agregar a la lata. Voy a tratar de que queden distribuidos para que no se vea cargado ni un lado ni otro. Aquí me estoy auxiliando de un punzón para repujado que tiene la punta redonda. Esto porque se deformó un poco mi engrane y como eran partes circulares, pues se me hizo fácil ajustarlo con el punzón. Aquí estoy agregando algunos círculos a los engranes para que se vean un poco más gruesos y sobresalgan. Aquí nuevamente vamos a agregar una manguerita. Y ahora voy a agregar unos remaches. Aquí una pequeña laminita. Sentí que ese espacio tal vez estaba subutilizado. Aquí como una especie de parches en la esquinita. Nuevamente hice una viborita para hacer cortes que sean lo más homogéneos posibles y que los tornillos pues nos queden del mismo tamaño. Aquí otra laminilla que simule que está tapando o reforzando sus respectivos tornillos para el remache. Y así es como terminamos de agregarle todos los elementos de arcilla polimérica. Ahora voy a utilizar este pigmento negro marfil para darle ese efecto de antiguo que tiene generalmente la corriente steampunk. Aquí estoy enfocándome sobre todo en las líneas de unión entre las laminillas que pusimos previamente y pues también estoy oscureciendo esos nuevos elementos que agregamos.
de modo que tal vez en la parte media interna de las, bueno, no interna, sino en la parte media, sí, en la parte media de cada una de las laminillas queda el color original, lo cual pues ayuda mucho con ese aspecto de antiguo que queremos lograr. Voy a hacerlo tanto en la parte superior como en la parte inferior de la lata. Si de repente nos pasamos de tono, podemos retirar un poco con un masking tape o con un Durex. Estoy aplicándolo con un pincel. Les recomiendo que tengan un pincel exclusivo para aplicar pigmentos, ya que el pigmento pues es un tinte a fin de cuentas y va a teñir el pincel. Entonces, para que no utilicen su pincel favorito, utilicen alguno que sea barato o económico para que no pierdan mucho y pues ténganlo siempre reservado para ese propósito. Aquí ya terminé de avejentar mi lata y vamos a hornearla. Les recomiendo siempre poner papel aluminio para cubrirlo y así se conserve una temperatura uniforme al interior, de manera que no se queme ninguno de los costados de su pieza. Aquí en este caso horneé por 30 minutos. Y así es como se ve nuestra lata ya horneada. Se ve bastante bien. El color oscuro tal vez se deslavó un poco en algunas partes, pero esto está bien, no hay problema. Y pues el haber agregado los pigmentos antes de hornearlo, pues asegura que se fijen en la arcilla. De lo contrario, si lo hacemos después, muchas veces no se adhiere a la superficie de la arcilla ya cocinada. Ahora, como toques finales, voy a utilizar esta pasta para modelar, una espátula y vamos a rellenar el interior de este relieve que hay, bueno, relieve hacia el otro lado, pero bueno, aquí quedan unos huecos, vamos a utilizarla para rellenarla. Esto, como les decía, es como un toque final para que no se sientan esos hoyitos. Y ahora, para esta pieza que dejé intencionalmente vacía, voy a agregarle un papelillo. Aquí marqué lo que era el interior de la pieza con la que hice ese circulillo. Y en este papelito que corté justo a la medida, voy a trazar líneas como si fuera tal vez un medidor de algo. Básicamente empecé marcando líneas como si fuera un reloj, pero pues era solo para guiarme en las divisiones. Ahora lo vamos a pegar con adhesivo dimensional. Agregué un poquito en la base. Hubiera podido usar pegamento convencional, pero como de cualquier modo lo iba a utilizar para la parte superior o la superficie, decidí utilizarlo también para adherir el papelito. Aquí me auxilié de la base de un plumón para que quedara bien adherida la superficie del papel. Ahora, volviendo a la parte interior, ya que secó la pasta para modelar, vamos a agregar un par de papelitos que van a cubrir justamente esa parte donde quedó la pasta y también el fondo de nuestra lata. Previamente agregué a cada uno de mis papelitos la cinta doble cara. Aquí primero quito de un lado lo que es la cinta doble cara, dejo unas pestañitas y ya que tengo la posición correcta de mi papel decorado, retiro las protecciones. Me estoy auxiliando de una plegadera de hueso para que quede bien pegada y vamos a repetir el mismo procedimiento para la tapa. Nuevamente nos aseguramos que quede bien pegado. Y ahora vamos a regresar a la carátula del medidor. Voy a agregarle pegamento dimensional. Aquí se ve cómo quedó una capa gruesa. Vamos a dejarlo secar por un par de horas. Y una vez que secó, así es como se ve. Incluso le dio un efecto tal vez de más antiguo al cartón que le puse para simular las líneas de un medidor.
Se ve bastante interesante el diseño de nuestra lata, todo el proyecto. Incluso la parte de adentro pues tiene un acabado muy bonito, donde utilizamos un papel decorado de estilo antiguo. Y pues bueno, es un proyecto muy interesante donde se le puede dar un estilo completamente diferente a una lata que previamente era para caramelos. Espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal o déjenme un comentario. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.